CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Ágora Democrática. Nos seguimos encontrando por este espacio para analizar y debatir temas importantes, así que no se despeguen de nuestra sintonía. Continúen en su emisora favorita de la red de medios comunitarios de CORAPE. A quienes nos ven por YouTube y redes sociales, compartan esta transmisión. Recuerden que nos pueden dejar también sus comentarios. Vamos a conocer el tema de hoy. El pasado 24 de mayo, el presidente Daniel Noboa rindió su informe a la Nación. Aquí compartió varias cifras que fueron cuestionadas de inmediato. Una de ellas relacionada al empleo. Desde el gobierno nacional se habla de la creación de 105.000 nuevas plazas de trabajo para jóvenes como resultado de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que impulsó Noboa. Días después, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, defendió estas cifras y aseguró que las plazas de trabajo beneficiaron a jóvenes entre 18 y 29 años. Sin embargo, eso no detuvo los cuestionamientos. Según varios expertos en materia laboral y economistas, en Ecuador se registra más informalidad y menos empleo adecuado, realidad que choca con la de la canasta básica familiar que alcanza los cerca de $800 en un país donde el sueldo básico para quien tiene trabajo es de $450. ¿Cuál es el verdadero escenario laboral en Ecuador? ¿El gobierno dice la verdad o miente? Estas y más preguntas con nuestros invitados. Vamos a ver quiénes nos acompañan hoy día. Y nuestros invitados de hoy son Freddy Trujillo, analista económico y financiero, miembro del Observatorio de la Dolarización, fue ex asesor económico y ex coordinador de la Comisión Técnica Presidencial para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional. También está junto a nosotros José Villavicencio, es ingeniero en contabilidad y auditoría, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador UGTE y presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores. Así que vamos a iniciar este diálogo con nuestros invitados. En esta primera parte queremos darle la bienvenida al señor Trujillo y conocer también su lectura inicial acerca de la situación laboral en Ecuador, si quizás usted considera que han existido avances, si se están generando las condiciones para mejorar este tema, sobre todo para los jóvenes que son los más afectados. Bienvenido. Buenas tardes a José, gracias por la invitación. A nombre del Observatorio de la Dolarización, saludamos el espacio y nos ponemos a las órdenes, porque lo que sentimos es que efectivamente la comunicación comunitaria juega un rol fundamental en todo el tema de la política económica que atañe al país y a los ciudadanos de carne y hueso. Específicamente sobre el tema de la política laboral de Noboa y lo que usted ha dicho, la generación de plazas de empleo, de los 105.000 empleos, de acuerdo a la información misma oficial, ¿no es cierto? Nos dicen, ya bajemos un poquito más a los números, y nos dicen ellos que son 33.963 mujeres y 71.086 hombres, que sería empleo digno, como diríamos, empleo adecuado. A ver, si nos dicen esto, ¿qué es lo que pasó en este tiempo, en cerca de 6 meses? Bueno, si tomamos en cuenta que en economía se conocen como los rezagos, ¿qué se hizo? Dice la ley de eficiencia económica, si esto generó realmente los empleos. Y vamos con los números. Noboa está desde noviembre. Vamos con los números. A ver, ¿qué nos dicen los números? Este es del INE, que es una oficina, ¿no es cierto?, que ahorita a propósito del tema de las estadísticas también ha sufrido un profundo deterioro. Y esto es parte, porque vamos a discutir sobre el tema laboral.
Pero el tema laboral tiene muchas implicaciones que no solo los economistas tienen que hablar. Aquí tienen que hablar todos los ciudadanos, porque es un tema muy sensible y es un tema que efectivamente marca la trayectoria de una sociedad. ¿A qué me refiero con esto? A que si es que uno va a los números y ve el desempeño que se ha tenido, uno diría empleo adecuado con seguridad social, pues eso es lo mínimo que se puede tener. Y entonces, noviembre, cuando asume Noboa, lo que tenemos es de empleo adecuado 3.304.937. Vamos a diciembre de 2023, en donde ya asume, donde si ya se va la ley, ¿no es cierto? Y tenemos 3.290.826 y va cayendo. Vamos a enero 2024 y tenemos 3.272.162. Para no aburrirles con los números, vamos a marzo, que es la última cifra que registra, ¿no es cierto?, en las estadísticas, y lo que tenemos es que son 3.265.404. Alguien diría, en economía, por estos rezagos es que ya se empieza a levantar el empleo. Vamos nuevamente con lo que nos dice el INEC respecto ya a una evaluación anual, que es, digamos, un periodo un poco más de largo aliento. Y sucede que de abril 2023 a abril 2024, ¿no es cierto?, nosotros tenemos, si bien es cierto, crece ligeramente el empleo, la tasa de empleo, de 96.0% al 96.6%. Pero ¿a costa de qué crece el empleo? Porque es empleo general, pero no es empleo adecuado, como muestran las estadísticas de la Seguridad Social. Lo que crece es el subempleo. Es decir, ¿qué es lo que se ha generado en estos 6 meses? Es una precarización del empleo adecuado. Quienes han estado en el empleo adecuado, ¿no es cierto?, algunos o muchos de esos han pasado a lo que es el empleo informal, al empleo no remunerado, ¿no es cierto?, al empleo en donde no se tiene ni las 40 horas ni el salario mínimo que se necesita. Ni el salario es en este caso 460, yo me había quedado con el anterior 450. Sí, 460 el salario. Entonces, no hay... ¿Qué debió pasar en economía? Debió ser tal el impacto de una ley, pero sí estaba reorientada a la reactivación económica. Porque recordemos, las mismas proyecciones del fondo, porque hay que leer hacia atrás y hacia adelante. Lo que nos dice es que hacia adelante la economía viene en caída. Es decir, hay un deterioro de la actividad económica y vamos a crecer este año a menos del 1%. Entonces, ¿qué nos daría pensar que en los próximos meses va a mejorar la tasa de empleo y más la tasa de empleo adecuado? No hay evidencia de que efectivamente eso va a suceder. No ha habido un golpe de inversión. ¿Cuál inversión? ¿Cuál inversión? Porque uno de los paradigmas de la escuela neoclásica es que efectivamente la inversión genera empleo. Pero ¿cuál inversión? ¿Cuál inversión hemos tenido? Esa que están promoviendo los proyectos eólicos de energía limpia es muy limitado esos 12 proyectos que tienen en carpeta, pero no vamos a tener mayor cosa. No, esa cifra es absolutamente mentirosa. Señor Trujillo, y con este primer análisis paso también con mi otro invitado, José Villavicencio, para también conocer desde las organizaciones sindicales, estas organizaciones que agrupan a los trabajadores, a las mujeres trabajadoras, también cuál es su lectura acerca de esta cifra de la que habla el gobierno nacional. Ya lo dijimos, el gobierno habla de la creación de 105.000 nuevas plazas de trabajo para jóvenes y muchos se cuestionan en el país de dónde sacan esas cifras. Entonces, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Qué gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical y en calidad de presidente de turno del PUDA, a usted, a toda la audiencia de Corape, que nos permite obviamente poder dar a conocer nuestros puntos de vista, y un saludo para el economista Freddy Carrillo, ¿verdad? Trujillo, perdón. Yo quisiera plantear algunos elementos antes de entrar a las declaraciones del gobierno. Yo creo que el tema de la necesidad del empleo ha sido una necesidad a nivel mundial y para los gobiernos un poco se ha convertido en un problema social, económico y político, ¿cierto? Segundo, me parece que hay que tomar en cuenta de que este problema para los gobiernos fue afectado por el tema de la pandemia, porque los mismos gobiernos que hablaban que tenían una economía fortalecida, creo que la pandemia permitió que el mundo entero desnude y nos enteremos de la verdadera realidad que vivían los pueblos y en particular los trabajadores en el mismo Estados Unidos y otros países que hablan que obviamente son desarrollados.
Tanto es así que afectó que obviamente la pandemia, según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, habla que se perdieron alrededor de 195 millones de fuentes de trabajo. 195 millones. Y también nos dicen que en Latinoamérica y el Caribe se perdieron 31 millones de fuentes de empleos, lo que se denomina adecuado, que estamos hablando más o menos de un porcentaje de un 14%. Y entramos al Ecuador, que recordarán ustedes, y el mismo INEGI plantea en el 2021 de que se perdieron 1.8 millones de empleos adecuados producto de la pandemia. Ni la famosa ley humanitaria que se aprobó en junio del 2020 pudo obviamente detener el tema de las pérdidas de empleo. Entre ellos se habla que son alrededor de 196,000 jóvenes, de lo que tanto se habla. Frente a eso, podemos aterrizar, y yo digo, el gobierno miente por cada diente. Y no solo en el tema del empleo. Porque dice que ha creado 105,000 empleos. Y está a 6 meses. Y yo concuerdo en el hecho que lo que hay es un empleo precario, momentáneo. No hay un empleo adecuado. Tanto es así que el subdesempleo buscaban legalizarlo con el tema de la famosa consulta. Y la pregunta es, legalizar ese 70% de su desempleo, que obviamente es incrementado. Tanto es así que el mismo Ministerio del Trabajo plantea que en el mes de enero y febrero, solo poniendo los 2 meses como referencia, se perdieron 80,000 actas de finiquito. Y el mismo IES le dice que en estos mismos meses se desvincularon 50,000 empleos jóvenes entre de 18 a 24 años. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y yo no comparto el hecho que de ningún gobierno debe hablar de generación de empleo si ni siquiera se recuperan las fuentes las fuentes de trabajo perdidas producto de la pandemia. El INE habla de 1.8 millones. El ministerio tenía una cifra de 800,000 empleos perdidos. Porque obviamente hay un porcentaje que no se registran, por obvias razones, por varios aspectos. Pero digamos de que son los 800,000 empleos perdidos. Y démosle el derecho a la duda a Lazo, que también es mentira que ha creado 540,000 empleos en sus 2 años. Y démosle el derecho de duda a la ministra, que ha creado los 105,000 empleos. Entre los dos no se recuperan los empleos perdidos por la pandemia. Entonces, ¿de qué empleo nos hablan? Si por lo menos para hablar que han generado estos gobiernos empleo, deben recuperarse los empleos perdidos por la pandemia. Y eso no existe. Tanto es así que con esto termino. Que en el 2023 se perdieron 759,513 empleos. En el 2022, 550,723. 2021, 831,238 empleos. Y si tomamos una referencia de enero y febrero, que se han perdido más de 80,000 actas de finiquito, si tomamos referencia a eso, apuntaría que este año se estarían perdiendo apenas empleos, alrededor de 900,000 empleos. Entonces, obviamente no es verdad que se ha generado fuentes de empleo, lo que buscan es posesionar, legalizando la precarización, porque estos trabajos que se pueden dar son momentáneos, no son trabajos adecuados. Y tanto es así que ni siquiera en el mes de diciembre y enero se han creado fuentes de empleo, que por un poco de la dinamización que se da por el 13º y la situación que se pasa en diciembre por la Navidad, no se han generado fuentes de trabajo. Entonces, el gobierno miente. Quiero entrar con el tema de esto que yo mencionaba al inicio, y también lo han mencionado ustedes y algunos expertos, de que está registrando en Ecuador es más informalidad y menos empleo adecuado. En este caso, la precarización laboral. Y hablemos sobre el empleo inadecuado, y aquí constatamos
preguntarle al economista Trujillo. Este se encuentra conformado por algunos, como son el subempleo, el empleo no remunerado, que están aquí las amas de casa, que muchas veces trabajan y ellas no reciben, en este caso, su remuneración. También se encuentra el empleo pleno, el empleo no pleno y quienes también tienen el tema de emprendimientos. ¿Cuál de todos estos es el que más está presente en Ecuador? Justamente para referirme a la pregunta y de lo que ha dicho José, sí vale, digamos, contextualizar esto, porque, a ver, el tema de la pandemia como tal, si bien es cierto, desnudó las condiciones como Estado. Estamos y básicamente lo que veníamos es un ciclo de caída, pero fue un ciclo de caída con una pésima administración de la gestión macroeconómica, ¿no? Y deliberada, diría yo. Tan deliberadamente se hizo esto que efectivamente cuando nos golpea la pandemia, esto agudiza y llegamos a decrecer en el 7.8%. Y tras de eso nos fuimos llevando, digamos, miles y miles de empleo. Entonces, a ver, aquí el tema es efectivamente tanto vele desde la oferta como también desde la demanda. Y desde la oferta, ¿qué es lo que está pasando desde el Estado, desde las instituciones públicas, desde las instituciones privadas, desde las empresas? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y lo que vemos es que efectivamente el Estado juega un rol fundamental. Y eso se vio en la pandemia, que golpeó menos a quienes lograron generar, ¿no es cierto?, cierta infraestructura por un lado, pero por otro lado también garantía de derechos. Y toda una inyección de liquidez que pasó, digamos, se lo hizo en Estados Unidos, se lo hizo en Europa, en Latinoamérica, y excepcionalmente en el Ecuador no se hizo absolutamente nada. ¿Y qué es lo que está frenando esta creación de nuevos empleos en condiciones adecuadas en Ecuador? En este caso, lo que señalaba el señor Villavicencio, que no nos logramos recuperar de una pandemia. La pandemia golpeó tanto, pero más golpeó la pésima gestión de la administración macroeconómica. ¿Por qué? A ver, en primer lugar, el Estado juega un rol fundamental en la inversión pública juega un rol fundamental. Si es que el Estado no regula, por eso es que tenemos lo que se llama el salario mínimo, porque si dejáramos funcionar al mercado, que se pongan de acuerdo, y ustedes van a ver lo que vamos a tener, digamos, estas curvas que tenemos de crecimiento del subempleo, efectivamente se van a disparar más, pues. Entonces, por eso es necesario el Estado, es necesario las instituciones. Y esto no es una cuestión, digamos, burocrática, ni esto, sino es una cuestión muy pragmática, de que el Estado tiene que funcionar. Pero cuando el Estado se le deteriora deliberadamente y se lo utiliza precisamente para grupos de poder, para beneficiarse de eso, tenemos lo que tenemos ahora. Y entonces la capacidad para generar empleo adecuado, ¿a quién se le recurre? El Estado tiene que estar golpeando las puertas, tiene que estar buscando la beneficencia de que las empresas contraten a la gente, a los jóvenes. Cuando el Estado es un dinamizador de la economía aquí y en todas partes del mundo. Entonces desarticularon ese Estado. Hay que recuperar el Estado. Queremos recuperar los empleos. Hay que recuperar el Estado. Y no ese Estado que incluso a la gente progresista he escuchado, no, que se presta al tema de atacar al Estado y sus instituciones. Pero vemos que ni siquiera tenemos estadísticas. Eso es porque, a ver, nosotros tuvimos recién una consulta. Y esta consulta lo que nos dice es que 7 de cada 10 personas, 70 de cada 100 ecuatorianos nos están diciendo ya basta de la política económica que nos están llevando. Y nos están llevando desde la época de Moreno, nos están llevando con esta política económica, ¿no? Ahí podemos revisar números y vemos que efectivamente la precarización no solo se expresa en el tema del subempleo, se expresa en el estado anímico de la gente. Ahorita mismo, ¿cuánta gente nos está escuchando? ¿Cuánta gente no ha perdido el empleo? ¿Cuánta gente no es posible vender sus productos, salir al mercado porque no le compran? Hay problemas estructurales de lo que es la oferta y la demanda y en eso el Estado está agudizando los problemas. Entonces, para responder a su pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para efectivamente generar empleo adecuado? Hay que recuperar la inversión, los multiplicadores, lo que se llama en economía. Tenemos que recuperar eso. ¿Por qué? Porque eso va a dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de crear, de abrir mercados, ¿no? De que se incorpore la gente joven, ¿no? De que la gente que perdió trabajo, si es que generó alguna microempresa, alguna iniciativa de estas. Y por otro lado también, que eso es importante y se lo ve como un tema solo laboral, que es el tema financiero. Las tasas de interés
juegan un rol fundamental. Y claro, en este tema, si es que lo vemos, de los factores de producción, uno ve que el recurso humano no es un factor mero de producción. Es quien efectivamente organiza, produce, distribuye, ¿no es cierto? Y en eso el Estado efectivamente juega un rol fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para generar desempleo adecuado? Eso. Generar nuevamente, restaurar el tema de la compra pública alrededor de eso, dinamizar al sector privado nacional, y no tengamos que importar hasta alimentos. Sucede que estamos importando hasta alimentos. A la gente que nos está escuchando y que está sembrando, que está sacando su producción, sucede que uno va a los supermercados y ya hay productos, papas de China, papas de otros países, y con los acuerdos de libre comercio que se está... No es un tema ideológico, compañeros, es un tema muy concreto que se va a agudizar la producción. Entonces no vemos horizonte a su pregunta de que esto efectivamente pueda traducirse en generación de empleo adecuado. Seguimos en Ágora Democrática. Para nuestros invitados y para también las personas que nos están escuchando a través de los medios comunitarios de Corape, estamos hablando acerca de la situación laboral en Ecuador. Y muchos, cuando hacen un análisis superficial sobre la situación laboral de Ecuador, dicen, a ver, solamente es la situación, ya pueden surgir nuevas plazas de empleo, el gobierno nacional está trabajando, pero en ocasiones temas que hay detrás. Por ejemplo, el señor Trujillo ha hecho referencia al tema de la producción, que es muy necesario el tema de la producción ecuatoriana, el tema también de estos espacios a nivel internacional para los productores, y aquí yo quiero tocar un tema con el señor Villavicencio, y es el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque cuando desde el gobierno nacional se habló de estas nuevas plazas de empleo, también salió el debate de que el IES está teniendo menos afiliaciones. Y aquí también a conversar con ustedes que han estado de cerca en esta defensa del IES, también de cómo también el desempleo repercute en la sostenibilidad del IES, que es una institución que está enfrentando graves problemas. Yo coincido en el hecho de que estos temas no pueden estar al margen de la política que está implementando actualmente el gobierno de Daniel Noboa, que para nosotros es cara nueva, pero más de la vieja política, porque tiene que ver con el todo. Entonces es un gobierno que hoy se ratifica que está al servicio del Fondo Monetario y sus multilaterales, y que un poco sus autoridades se burlan de los ecuatorianos y nos mienten. El ministro de Finanzas estuvo la semana pasada en la asamblea y dijo que no podía informarles a los asambleístas los acuerdos porque todavía no estaban finiquitados de los 4.000 millones que van a llegar. Sin embargo, 2 días después, resulta que ya nos dan un anticipo de esos 4.000 millones de dólares. No es que no existen, ya existen esos acuerdos. Pero como que nos quieren ver con el respeto de la audiencia, la cara de pendejos a los ecuatorianos. Y parte de los acuerdos son el tema de eliminar los subsidios a los combustibles. Parte de los acuerdos son más impuestos en el tema tributario. Y no entienden de que el incrementar el IVA del 12 al 15% ha generado incremento del costo de la canasta básica familiar, pérdida del poder adquisitivo y sobre todo se ha agudizado las condiciones de vida de esos 4 millones de ecuatorianos que tienen que subsistir con $2, con $1 al día. Y entonces lo relacionamos con el IES, porque no ha cambiado esa política, es la misma política del expresidente Lasso, a la cabeza el señor Augusto de la Torre, y otros, con el respeto del economista Freddy, otros economistas como Pablo Lucio Paredes, entre otros, que son voceros del Fondo Monetario Internacional. Entonces, que para resolver el IES hay que incrementar aportes, hay que reducir las pensiones y hay que incrementar años de jubilación. Ese es el mensaje. Y la pregunta que nos hacemos los trabajadores, jubilados, pensionistas, ¿nosotros somos los responsables de eso? No. Que respondan los que eliminaron el 40% en el 2015 a través de la famosa Ley de Justicia Laboral, que si le sumamos el lucro cesante, el IES ha perdido más de 9.000 millones de dólares. Que respondan el tema de los sobreprecios en la construcción de hospitales, en la compra de medicina, el famoso call center del señor González, etcétera. Que respondan quienes derivaron los pacientes del IES a la clínica privada y se beneficiaron con 3 millones de dólares o 3.000 millones de dólares únicamente en el 2021. Entonces,
Ahora, ¿qué nos dice el señor Peña? Les voy a dar una mejor pensión a los afiliados. Pero para eso ya no se van a jubilar a los 60, sino a los 70. A los 75 y a los 80 sería. Porque hoy se puede jubilar con 30 años de aporte a los 60 de edad o con 15 años de aporte y a los 65 de edad. Y 10 años de aporte con 70 de edad, que es ya de edad avanzada. Si le sumamos 10 en cada uno, serían 70, obviamente 75 y 80. ¿Para qué la pensión ya? Lo que nos van a dar el boleto al panteón. Y para que la persona no disfrute esa pensión. Y además nos dice el señor Peña, estoy afiliando a los jóvenes entre 15 y 24 años. Pero ¿quién tiene que pagar esa afiliación? Son los padres. Y los podrán afiliar la gente que tiene ingresos. Pero hablamos que hay de cada 10 ecuatorianos, 7 que están en la desocupación, en su desempleo. ¿Cómo va entonces a poder afiliar pagando $55 a los jóvenes? Entonces, se afecta también al IES cuando no se genera fuentes de empleo estables. Señor Villavicencio. Sí, aquí quiero hacer una pausa y pasar con el señor Trujillo porque el tema de los jóvenes, tengo unos datos aquí desde la Cámara de Industrias y Producción que señala que 9 de cada 10 jóvenes empleados no cuentan con seguro social. A esto se suma que 5 de cada 10 jóvenes que estudian y trabajan a la vez lo hacen en condiciones de informalidad. Entonces aquí, señor Trujillo, analizar con usted un poco estas cifras y también entender, cómo la falta de empleo formal también está afectando a la sostenibilidad del IES. En este caso, a todos los demás problemas que, ya ha mencionado el señor Villavicencio, de estas jubilaciones ya a una edad muy alta, en donde en ocasiones las personas no están ahí para recibir el resultado de todos esos años de trabajo. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de conseguir un trabajo? Señor Trujillo. A ver, el fondo de pensiones que tiene la Seguridad Social siempre, por sus características, es muy apetecido, va a ser apetecido, digamos, por el sector privado. Porque ahí están los grandes flujos, ¿no es cierto?, que generan los trabajadores, que se genera por la actividad económica. Pero el tema es que si queremos apuntalar, fortalecer la seguridad social y queremos que los jóvenes puedan ingresar a ella, no vamos a hacer si es que no se genera, ¿no es cierto?, actividad económica. Ahí hay un problema estructural, por un lado. Pero por otro lado, también yo creo que no debemos quedarnos en el cuestionamiento más allá de que cada gobierno tuvo su énfasis, digamos. Lo que vale rescatar es qué es lo que sirve en el IES, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos ha ayudado? Y aquí voy a mirarlo, digamos, al IES como efectivamente ese gran generador de flujos, ¿no? Y voy a vincularlo con el tema, por ejemplo, hipotecario, con los créditos hipotecarios. ¿Por qué esto? Porque fíjese, una acción de este tipo, ¿no es cierto?, lo que hace es reciclar la liquidez. Un reciclaje de la liquidez de parte de la seguridad social, teniendo una institución intermediaria, o puede trabajar con el sistema financiero y con el sistema cooperativo, ¿no es cierto?, le puede dar otro horizonte precisamente a la discusión de decir, como se robaron la plata o como no hay plata, es insostenible. Ahí tiene una fuente para que se sostenga el IES. Ahí tiene una fuente muy rica y muy poderosa. Hay también las empresas estratégicas, ¿no? ¿Por qué no pensar también en ese tipo de opciones en donde efectivamente se tenga? Pero hay una cuestión también que me parece que también nos quedamos ahí en la discusión, que es qué tipo de seguridad queremos aquí a futuro. Y entonces, claro, nos vienen a decir que ya está quebrado. A ver, primero, no está quebrado. Y no está quebrado porque sigue teniendo toda esa potencialidad efectivamente para generar, inyectar liquidez, generar recursos, generar ganancias, irse capitalizando y crecer. Tiene todas esas posibilidades, más allá de los errores que se pudieron haber cometido, pero ahí tiene una fuente, una posibilidad efectivamente de agrandar. Por un lado, que beneficie a la sociedad. Con casas se reactiva todo el tema de la construcción, se reactiva todo el tema de empleo y el repago de eso efectivamente lo que hace es tener fondos precisamente mucho más potentes. Ahí tiene usted una fuente de sustentabilidad que funciona y que debería funcionar de aquí para mucho tiempo. ¿Cuánto es el déficit habitacional, por ejemplo? Pero me voy a lo que usted decía del tema de los jóvenes, ¿no? Y entonces uno dice,
¿qué es lo que ha pasado en este tiempo con los jóvenes? Lo que se está vendiendo, ¿no es cierto?, como una publicidad de que estas plazas de empleo están generadas específicamente para los jóvenes. A ver, estudios, recién hay un estudio publicado por la Universidad Central, ustedes pueden meterse a la página web, en donde se ve el tema de la estabilidad y relaciona estabilidad porque está vinculada precisamente a la seguridad social, ¿no? Entonces, en la estabilidad le dicen, el hallazgo que encuentran es que con 12 años de escolaridad, 13 años de escolaridad, es suficiente para el mercado laboral de acá. Entonces, ¿cuál es el incentivo perverso? No estudies la universidad. Estudia solo el bachillerato o el instituto técnico, como ha sido la política de Lazo, como ha sido la política de estos últimos gobiernos. Y por el lado de la oferta, no hay generación de empleo de tecnología para que se requiera mano de obra calificada. Entonces es la inacción por el un lado y por el otro lado. Y entonces tienes una seguridad social que por un lado no estás creciendo, no tienes crecimiento económico, no hay gente que nuevamente le inyecte recursos con la vida económica, digamos, activa. No hay recursos que se inyecten por un lado. Y entonces, ¿qué es lo que vas teniendo cada vez? Vas teniendo el peso precisamente de los jubilados, ¿no es cierto?, que toda su vida han trabajado y que ahora se están afrontando al tema de que cada vez esa narrativa de que como el seguro no vale, es mejor ya, ¿no es cierto?, que sus ahorros pasen a una privada. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Por los jóvenes mismos hay que rescatar el tema de la seguridad, generar empleo, y ellos son los que efectivamente le van a dinamizar y a posicionar nuevamente a un IES fuerte, digamos, con las suficientes capacidades. Gracias, señor Trujillo, por ese análisis. Y continuando aquí en este programa en donde estamos analizando la situación laboral en Ecuador, también vuelvo a citar unos datos de la Cámara de Industria y Producción que señala que el mercado laboral ecuatoriano enfrenta 4 grandes brechas: género, edad, territorio y habilidades. Estamos hablando sobre el tema de los jóvenes, en el tema de edad, y también aquí quiero pasar a hablar con el señor Villavicencio acerca del tema de género, y es que se señala que el 70% de la población inactiva que no busca empleo son mujeres, y esas 2/3 partes están en la inactividad porque son amas de casa. También se habla de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es del 20% en promedio. También desde donde usted está, este espacio que usted representa, también vemos a mujeres que en este caso están defendiendo el tema de eliminar la brecha salarial, y aquí también conocer cuál es ese análisis que ustedes tienen frente a este tema, porque se continúa peleando, se continúa defendiendo en las calles y las mujeres seguimos viendo estos espacios laborales que se nos abran en Ecuador. Mire, brevemente, yo creo que en el tema de leyes hay una contradicción de los gobiernos. Se incrementan los años a la gente que hoy tiene un trabajo, ¿cuándo le van a dar la oportunidad a los jóvenes? Entonces hay una contradicción gravísima del gobierno. Segundo, el IES está en crisis, pero de valores, porque los que lo han dirigido no tienen los valores de transparencia o honestidad, porque en la práctica está dirigido por las mafias y les ha servido de caja chica a todos los gobiernos de turno y de botín político. Porque es real, al IES mensualmente le ingresan cerca de $400,000, que ni sumado las cooperativas y los bancos le ganan. Por eso es que los apeten. Y un ejemplo que el presidente Daniel Noboa va en la misma línea. Se presentó una reforma para el Consejo Directivo del IES. Lo desnaturalizaron en la Asamblea. El presidente lo veta. Entonces no les interesa cambiar esa realidad porque buscan seguirlo manejando para que sea botín político y cacachica a todos los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí un aspecto, yo respetando la postura del economista, siempre hay que recordarle a la ciudadanía quiénes son los responsables, porque caso contrario mañana pueden pensar que somos los trabajadores jubilados y afiliados, y no, son quienes lo han dirigido. Lo otro, ¿es real que de ese 70% que está en la informalidad, en su desempleo, en condiciones precarias, son una gran parte de mujeres? Y obviamente aprobamos un sinnúmero de leyes, tema de la ley de género, de igualdad salarial, etcétera, etcétera. Y yo digo, ¿para qué? Si tenemos una constitución que dice que todos somos iguales ante la ley, que los derechos obviamente tienen que garantizarse sin ningún tipo de discriminación, y lo dice la Constitución.
por el tema económico, por el tema de ideología política, por el tema de raza, etcétera, etcétera. Sin embargo, existen. El problema está, esas leyes han resuelto la necesidad que las mujeres puedan ser parte de el tema laboral. No han resuelto. Porque sigue habiendo ese elemento de que necesitamos un nuevo contrato o una nueva ley laboral para resolver el empleo. Y no es así. Si es que no tenemos una economía sólida, fortalecida, no se va a generar empleo, ni para los jóvenes, ni en el caso de las compañeras mujeres. Y claro, el mismo Fondo Monetario Internacional, y el economista no nos va a dejar mentir, es de que la proyección económica en el 2024 en nuestro país es por debajo del 1%, del 0,01. Entonces, si es que no cambiamos de visión, si no cambiamos de política económica, el problema no se va a resolver. Y lamentablemente seguimos todavía con esa discriminación. Tema sector flores, tema de las empresas brocoleras. Primero, usted como mujer ingresa a trabajar, pero en el contrato, ahí mismo firma el contrato y la renuncia. Segundo, de que el primer año no se puede embarazar. Y tercero, de que no puede ser parte de una organización sindical, vulnerando los derechos fundamentales, los derechos reproductivos. Todavía vivimos esas discriminaciones. Y obviamente todavía hay discriminaciones en el tema de el papel de hombres y mujeres. Un poco por eso es que les preocupaba a los empleadores, no a todos, porque no podemos generalizar tampoco, es el tema de que aprobaron el proyecto de ley del acoso laboral, que no es otra cosa de cumplir el acuerdo del Estado ecuatoriano con la Organización Internacional del Trabajo sobre el convenio 190, y que el tema del acoso laboral tiene que ver con varios aspectos, porque a veces pensamos de que el tema del acoso tiene que ver desde el ámbito sexual, y no es únicamente así, sino tiene que ver con varios aspectos. Entonces, primero pasa por cambiar el tema del modelo económico. Segundo, el tema de fortalecer la pequeña y mediana industria que genera empleo. El tema del agro. Yo siempre digo, tiene que ver con garantizar el capital y el mercado. Y el capital no estamos diciendo que el Estado dé recursos a los campesinos, a los agricultores. No, política crediticia a largo y mediano plazo a bajos intereses. Pero no únicamente a la banca pública, sino a la banca privada beneficiada, entre comillas, de esta crisis. Y el mercado es garantizar lo que produce el campesino para que venda a un buen precio y recupere lo invertido y tenga una ganancia. Y no se beneficien los intermediarios o las grandes industrias. Entonces es fundamental estos aspectos. Señor Villavicencio, y con su intervención me voy a una pausa, pero ya regresamos aquí en Ágora Democrática. Quédense junto a nosotros en la señal de los medios comunitarios de Corape, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, que vamos a seguir en este espacio. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape, medios inclusivos y educativos. Interculturales, con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. La Sierra, la Amazonía,
la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Seguimos en Ágora Democrática, gracias a todas las personas que están pendientes de este programa y que semana a semana se conectan junto a nosotros. Y para quienes recién están enlazándose a esta señal, comentarles que estamos en un diálogo con Freddy Trujillo, analista económico y financiero, y también con José Villavicencio. Él es presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y también presidente de turno del FUD. Estamos hablando acerca de la situación laboral en Ecuador y en este caso también, economista Trujillo, consultarle. Se ha señalado desde muchos espacios de que sobre todo los cuadros de calidad de empleo y la pobreza son más alarmantes en las zonas rurales del país. Aquí además es el tema de la no sé si usted tiene datos acerca de esto para que nos comparte y también para hacer análisis, porque muchas veces cuando se habla nos centramos en la zona urbana, pero también qué está pasando en la ruralidad de Ecuador. A ver, la estructura económica del Ecuador, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es que ha habido una migración en su momento, acordemos los 70, los 80, desde el campo a la ciudad. Y uno diría, digamos, si hubo este proceso migratorio, digamos, cómo está la situación productiva en el campo. Y uno ve que desde los 70, ¿no es cierto?, en donde tuvimos la época petrolera, el boom petrolero, ¿no es cierto?, no hubo una prioridad a la política agrícola. Incluidos los gobiernos progresistas, no le dieron el énfasis que se debe dar a lo que es una política agrícola integral. Y entonces lo que hemos tenido desde los 80s, 90s, no desde los 2000, 2008, históricamente, José, lo que ha dicho, acordémonos, yo me acuerdo de los 80s, en donde efectivamente, ¿qué era el Seguro Social? ¿Qué era el Seguro Social? Manifestaciones continuas en resistencia aquí a este paquete, como dice el viejo Ecuador, ¿no es cierto?, en el que discurso Nuevo Ecuador, pero estamos rescatando todo ese paquete que hizo mucho daño al Ecuador. Y está nuevamente ahora vigente. Y está presente en carne y hueso de cada uno de nosotros. ¿Cómo está presente? A ver. Desde que Moreno suscribió el acuerdo, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario, regresamos a los rediles del Fondo Monetario Internacional. Y regresamos a las famosas créditos de stand-by y que ahora son las condicionalidades de los acuerdos flexibles. Esa política económica que marca con reformas estructurales es la que hemos estado siguiendo en los últimos años. Y esa política económica que nos está diciendo efectivamente el Estado cómo tiene que administrar sus recursos, que tiene que destinar la deuda, que tiene que destinarlo al servicio de la deuda, que tiene que fortalecer la inversión, que tiene que abrir los mercados internacionales, no se está preocupando de la economía real. ¿Y esa política económica está, en este caso, precarizando también el empleo? Está precarizando el empleo, es la directa responsable de esa precarización de ese empleo. Y lamentablemente tenemos los últimos ministros de Economía con cero conocimiento de lo que es la gestión macroeconómica, por Dios, incluido el ministro de ahora. Es terrible verles que saludan y cómo presentan la carta de intención como que si fuese un gran logro para el Ecuador. ¿Cuál logro? Los flujos y el perfilamiento de la deuda de aquí nos vamos hasta el 2050, 2049 y van a abrir el abanico ¿para qué? Para la compra de más, para la venta de bonos del Ecuador, ¿no es cierto?, al mercado internacional. ¿A dónde se va a ir esa plata? ¿A dónde? El fondo acaba de ahorita darle al Ecuador $1,000 millones de dólares. ¿A dónde se va a ir ese dinero? El fondo ya dijo, y este año 2024 ya nos toca pagar cerca de 500 millones. Menos de la mitad, un poco menos de la mitad, y eso ya se va. Pero por otro lado, y es importante esto situarlo, porque somos una economía dolarizada, y es importante entender que los dólares tienen que quedarse aquí en la economía. Y a esto me refiero que los ministros no conocen nada de economía porque no están generando instrumentos, no se están autogenerando. Si es que perdimos la dolarización, perdimos la política monetaria tradicional, pero debemos generar mecanismos precisamente como ya se lo hizo aquí en el Ecuador, más allá del gobierno que lo haya hecho. Pero es importante, ¿por qué? Porque primero, con
el primer crédito del Fondo Monetario Internacional con el SAF, ¿no es cierto? Y ahora con este segundo, ¿no es cierto? Lo que nos están condenando es que al Estado no haga nada. Dicen expresamente que no habrá crecimiento de nómina. Dicen expresamente que no habrá subida del salario. El salario mínimo vital se queda ahí. Y por eso Noboa, a diferencia de Lazo que venía subiendo $25, sube apenas $10. Y eso porque hubo precisamente algo de presión de las organizaciones. Entonces, el panorama como estamos es muy grave. Por eso es que yo sí le insto acá, aprovechando, digamos, la presencia de José, que es momento precisamente de que las organizaciones, más allá del tema, miremos mucho más allá del tema político, del tema, digamos, de determinadas organizaciones, y veamos esta agenda programática del fondo. El fondo nos está condenando precisamente por los próximos, hasta el 2049, ¿no es cierto? Con el repertorio, somos la economía más endeudada del fondo, estamos presos, estamos dependientes, más allá incluso del gobierno de izquierda o de derecha que venga. Señor Trujillo, y aquí también quiero pasar con el señor José Villavicencio, porque venimos en Ecuador hace poco de una consulta popular en donde el gobierno nacional había propuesto entre algunas de sus preguntas el trabajo por horas. Precisamente cuando se anunció lo del trabajo por horas surgió el debate y mencionaban al Fondo Monetario Internacional como uno de los impulsores de esta propuesta a través del gobierno nacional. Esta pregunta no ganó en la consulta popular, pero continúa en el debate y hay muchos sectores que temen de que el gobierno busque alguna vía para impulsarla. Y aquí también, aprovechando que estamos hablando de la situación laboral y de algunos temas que ha mencionado el señor Trujillo, analizar con el señor José Villavicencio, con usted, este tema del trabajo por horas. Mire, yo creo que el 21 de abril el pueblo ecuatoriano tuvo la capacidad y la sabiduría para decirle sí a la vida en el tema de combatir el tema del narcotráfico y la delincuencia común y organizada. Pero no vemos que el gobierno haga algo, porque él dice que ha reducido los asesinatos en un 17%, dijo en el 24 de mayo. Sin embargo, tenemos en los 6 meses de gobierno cerca de 2,000 asesinatos, sin contar los últimos días. Entre ellos hay cerca de 200 niños. Es el nuevo Ecuador. Segundo, le dijo no al saqueo el pueblo ecuatoriano, con el tema de la pregunta D, ¿no es cierto? Pero ya en el tema de la pregunta E le dijo no a la legalización de la precarización y la esclavitud moderna. Y no nos equivocamos cuando tomamos esta postura de llamar al pueblo ecuatoriano que rechace esa pregunta. Post consulta del 21 de abril, la ONU le dice al Estado ecuatoriano que tiene que resolver los problemas de la esclavitud moderna en el caso de Purucagua, de la provincia de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Áchilas y Los Ríos. Y entonces, ¿qué querían hacer? Es legalizar el 70% de la informalidad, como ya hemos dicho. Pero no se han quedado ahí. Luego han hecho declaraciones que no descartan el tema de la asamblea y otros elementos. Porque no nos olvidemos que también aprobaron la famosa ley en el mes de diciembre, la famosa ley donde se establecen las famosas zonas francas, y que no es otra cosa que en el tema laboral, contratos precarios. Entonces van a insistir en el tema de plantear y de cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario en el tema del trabajo por horas. Y yo, ¿por qué decía la capacidad que tuvo el pueblo ecuatoriano de decirle no? La ministra del Trabajo, en su desesperación, dijo que en el sector petrolero iban a llegar a ganar hasta 12,99 centavos. Yo decía, mienten. Porque claro, ¿cuánto incrementaron al salario básico en el 2024? $10. Dividamos para 30 y para la hora. Ni para el Bonai se alcanzaba. Sin embargo, en la consulta querían plantear de que van a ganar la hora hasta 12,99. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante. Pero el pueblo ecuatoriano no puede quedarse de los brazos cruzados y quedarse callado. Por eso yo hago un llamado a los distintos sectores sindicales, sociales, a levantar la voz frente al tema de las pretensiones que tiene el gobierno de incrementar y eliminar los subsidios, que es parte de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Y nos tienen distraídos a los ecuatorianos
de que si la vicepresidenta podrá asumir el cargo de presidente si es que él se reelige, etcétera, etcétera. O que si es que va a dar el indulto a un ex vicepresidente, y no de discutir los problemas reales que vive el país. Los problemas reales es que sigue habiendo delincuencia, que siguen habiendo secuestros, que siguen quedándose los niños sin educación, porque si sumamos los 250,000 niños y adolescentes del sector sierra y más los 70,000 niños del sector costa que no pudieron ingresar al tema de las escuelas, es gravísimo. Es el nuevo Ecuador. Y el principal elemento, ¿cuál es? Que sus padres no tienen recursos. ¿De qué empleo jóvenes nos hablan cuando se quedaron 250,000 jóvenes sin ingresar a la universidad pública en el sector sierra hace 3 meses, más o menos? Ese es el nuevo Ecuador que nos venden. Y aquí precisamente quiero tocar otro de los temas que estaba pensando aquí en Ágora Democrática, porque detrás de la falta de empleo vienen muchos otros problemas. Está el tema del IES, el tema de la seguridad social, está el tema también de las amas de casas no remuneradas, y está un problema muy importante y muy preocupante, aprovechando lo que ha dicho el señor Villavicencio sobre también el tema de niños que no pueden acceder a las escuelas, precisamente porque sus padres muchas veces no tienen empleo, y estos niños muchas veces también se enfrentan al tema de que sus padres han migrado, porque la migración se ha convertido en un problema social precisamente por esta falta de oportunidades laborales de las millones de personas que buscan un empleo digno y bien remunerado. Entonces aquí, señor Trujillo, también analizar un poco esta problemática que se desencadena por esta falta de plazas laborales. Quiero, digamos, para contestar la pregunta, a mí me parece el tema del Fondo Monetario muy grave cuando lo vivimos en el 80, el 90, y más grave ahora. ¿Por qué? Porque antes no estábamos dolarizados, ahora sí lo estamos. Y ahora lo que se llama técnicamente como la devaluación interna nos está pasando a través de los costos laborales. Entonces, ¿qué se nos dice? Generemos empleo, vamos a generar empleo. ¿Qué tipo de empleo están generando? No hay crecimiento. No hay crecimiento económico, no se fortalece la inversión real como debe ser. Y lo que están haciendo, ¿no es cierto?, por otro lado, es pauperizando a la gente. Y viene con esa pauperización, viene el tema del miedo. Yo trabajo también con pequeños productores, he conversado con la gente. ¿Y qué es lo que dicen? Muchos en la pandemia murieron. Y como dice José, son generadores de empleo. Fue una válvula todo el tema de las pequeñas empresas que se constituyeron a raíz, ¿no es cierto?, de dejar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Aquí no es un cuco, no es nada muy concreto, se llama consolidación fiscal. ¿Y qué le dicen? Baje el gasto, suba ingresos. En palabras así que la gente no se entienda. ¿Cómo sube ingresos? No es impuesto a los ricos, son impuestos regresivos. Subamos el IVA. Por las presiones que hubo en la Asamblea, algo se hizo con el tema de un aporte único. Cuando en el mundo se está discutiendo impuesto a la riqueza. Estados Unidos lo está haciendo, ya lo está haciendo. Y aquí los grandes evasoras son los grupos económicos. Y entonces nos explicamos la pobreza, la falta de educación, ¿de dónde viene? Porque por un lado suscriben una carta de intención en donde dicen no vamos ampliar la inversión, porque no es gasto, no vamos a ampliar la inversión pública, la infraestructura. Nómina no va a crecer, no vamos a contratar profesores. ¿De dónde vamos a contratar profesores? Y entonces, si no se tiene dinero para pagar una escuela privada, lamentablemente muchos niños se están quedando sin educación. Estamos condenando la próxima generación. Así de grave es la cosa. Y entonces, el gobierno, ¿qué salidas nos da? Es totalmente diacrónico, anacrónico lo que se está planteando en política económica. Si es que usted técnicamente no tiene instrumentos, no se genera instrumentos porque la dolarización mutiló la política monetaria y solo le queda la política fiscal, pues tiene que tener la capacidad, estudiar realidad económica nacional y generar instrumentos. El reciclaje de la liquidez, el rol de la moneda, el rol del dinero electrónico. Ese es un gobierno que está pensando en cómo dar capacidades a la gente. Si que eso usted no hace, vamos a tener peor que esta situación. Estamos caminando a una situación que va a ser irreversible.
Mucha gente ya está saliendo. Yo tengo estadísticas del tema de las salidas de la gente. Sí, y brevemente, porque Entradas y salidas, porque este tema de la devaluación interna, técnicamente lo que se conoce, es que aquí no están las estadísticas, lo que decía José, no están las estadísticas acá, no está en la cartografía. Lo que está es en la salida de la gente, y la gente ya no aguanta más. Entonces, brevemente, algunos datos para ya concluir con su pregunta y pasar. Claro, lo que tenemos en entradas y salidas, no hemos tenido ni siquiera en la crisis del 2000. Es decir, los flujos entre salidas y entradas de gente está ya en un déficit, es decir, se están quedándose gente afuera. Y cada vez en el 2023 esto cayó, pero cae no porque no haya desesperación de salir, sino porque cada vez nos bloquean. El tema de México ahorita, no tenemos a dónde, si es que van niños, van migrando con familias enteras. Y claro, lo que dicen es, hagan sus trámites, váyanse a Colombia. Oiga, ni siquiera la migración nos dan salida. La gente que está saliendo porque no hay posibilidades aquí, ¿no es cierto? Nos están poniendo de rodillas y eso no puede ser así. Psicológicamente la gente está tremendamente afectada y no ve otra opción que salir y eso no puede ser. Y en un país tan productivo y tan rico, eso no puede pasar. Algunos datos para compartir y en este caso para irme con el señor Villavicencio ya también en la parte final. Vamos a las entradas y salidas que teníamos por acá. A propósito del tema del fondo, no habla nada del tema de migración, ¿eh? No tiene indicadores. Únicamente lo que hace es generar estos planes de contingencia social o, como diríamos, planes para aplacar el ajuste. Y ya se están refiriéndose a los quintines del bono de desarrollo humano, ese tipo de cosas. Cuando hay una sociedad empobrecida, hay una sociedad totalmente empobrecida, ¿no? Sí. Pasemos y lo vemos. Vamos a pasar en este caso al señor Villavicencio, ya también en la parte final, ustedes que aglutinan a estas organizaciones, a los trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, también conocer a través de qué alternativas y cómo ustedes van a continuar en esta lucha para que en este caso se generen estas plazas de empleo y también el gobierno dé una respuesta inmediata y logremos también solucionar todo esto que está pasando con anterioridad. Dos aspectos. La migración no es solo del campo a la ciudad, sino a otros países. Y que lamentablemente varios ecuatorianos han perdido la vida porque se van de manera ilegal. ¿Y por qué se van? Porque el nuevo Ecuador es una falacia, una mentira por parte del presidente Daniel Noboa. No ven oportunidad a los jóvenes, ni de estudiar ni de trabajar. Segundo, en el tema del trabajo se me olvidaba algo que es muy importante. No le interesa al gobierno resolver. Tanto es así que hoy vemos que está ausente en la Confederación 112 de la Organización Internacional del Trabajo. No está el Estado ecuatoriano. Y que en las últimas horas le ubican al Estado ecuatoriano en la lista corta, que no es otra cosa que ubicarle dentro de los 3 primeros países o dentro de los peores 3 países en el tema laboral. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente nosotros debemos condenar a la política neoliberal del gobierno. Porque un poco para que nos entiendan, yo sé que el tiempo es nuestro peor enemigo, pero para que nos entiendan los que nos escuchan, el Fondo Monetario Internacional nosotros le vemos como un chulquero. O el ejemplo de cuando vamos a pedir crédito en un banco o una cooperativa nos ponen condiciones, ¿verdad? Y hay que cumplirlas. Un préstamo hipotecario, usted deja sus escrituras, si no paga le quitan el terreno o la casa. Acá el tema es similar, el Fondo Monetario, no está el problema en que nos preste plata, sino las condiciones. Entonces, eliminación de subsidios. Con centavos que se incrementó la gasolina en el tema del IVA, estamos viendo las consecuencias. No se diga cuando pretendemos que la gasolina extra valga 3,90, las consecuencias que vamos a tener, sobre todo los ecuatorianos. Aglutinó a eso, a más impuestos que plantea el gobierno. Entonces, yo creo que ese llamado al pueblo ecuatoriano, nosotros no descartamos en las próximas días, horas, obviamente, llamar a grandes acciones para condenar lo que el gobierno quiere hacer, obviamente, que está al servicio del Fondo Monetario, de las multilaterales, y beneficiando a los de siempre, porque él no es que los representa, es parte de. Ay, por cierto, la juventud que no tiene afiliación, una gran parte están en las empresas bananeras.
Perfecto, lastimosamente se nos acabó el tiempo en Ágora Democrática. El señor Trujillo quería compartir unas cifras, pero sí, ya estamos con el tiempo lastimosamente. Sí, bueno, es muy concreto, ¿no? Ustedes pueden ver acá, no sé si es que podemos enfocar acá la pantalla, ustedes pueden ver que efectivamente años post pandemia lo que teníamos es, si bien es cierto 2016, donde se genera el terremoto y empezó la crisis internacional, ¿no es cierto? Ya la gente empieza a salir nuevamente, ¿no? Entonces lo que tenemos al 2017, 2018, 2017 en donde se empiezan a poner en práctica estas políticas del Fondo Monetario Internacional. Y lo que vemos con el tiempo es que empieza a salir la gente. No tenemos todavía estadísticas al 2023, pero muy probablemente esta barra crezca mucho más allá del 2022. Y 2024 esto va a seguir. Entonces, para concluir, lo que quisiera decir es que realmente es muy preocupante el escenario que tiene ahorita mismo el Ecuador, que sería fundamental que desde las organizaciones, como plantea José, pero también desde la producción, porque lo que está diciendo acá en la carta de intención, ¿no es cierto?, en estas cifras que se están revelándose, es que quieren mantener la dependencia y quieren un Ecuador que realmente no se desarrolle. Y contra eso no hay negociación. Con eso la izquierda, y si es que hay una derecha que realmente le duele el país con una visión por lo menos nacionalista, algo, ¿no es cierto?, debería decir porque les va a afectar, productivamente les va a afectar y les va a golpear. Y ya le está afectando, por cierto, los tratados también, y en particular el con China, que es terrible. Y en un nivel ya ha denunciado eso el tema de la construcción. Y ahí sí deben responder, por eso yo digo, no hay que olvidarnos los que aprueban esto, los 70 votos creo que aprobaron el tratado o 73 votos el tratado de libre comercio con China, que es producto de la aprobación de la Asamblea. Por eso el país tiene que tener en cuenta esos aspectos. Perfecto, les agradecemos a nuestros invitados. Muchísimas gracias por estar aquí en Ágora Democrática, a Freddy Trujillo y José Villavicencio. Lastimosamente el tiempo a veces se nos pasa volando cuando son estos temas y en donde hay que analizar varios puntos, hilar muy fino y también ese análisis compartirlo con cada una de las personas que nos ven y nos escuchan a través de los medios comunitarios que conformamos la red Corape a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos seguimos encontrando cada semana por este espacio para seguir hablando de estos temas que generan un impacto en nuestro país. Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas.